Bien, hermanos, nuevamente estamos en este lugar con el propósito de estudiar su preciosa palabra y quiero animarles a que podamos ir al texto lema de este retiro y es Primera de Pedro 1:15. Creo que al llegar a este punto, cada uno de ustedes ya de hecho podría recitarlo de memoria, pero vayamos con condescendencia a la Escritura y leamos Primera de Pedro 1:15. Nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hasta este punto, en nuestro retiro y en todas las intervenciones, hemos podido primeramente ver la exigencia que se nos hace en cuanto a la santidad. Es un deber, es decir, que no hay lugar a decir lo hago o no lo hago, no es optativo, es mandatorio. Por lo tanto, también debemos precisar que además de esto estuvimos viendo cómo respondíamos nosotros o cómo deberíamos responder a este deber, lo cual estuvo también desarrollado, digamos, en 3 puntos principales. El primero de ellos, y lo debemos obedecer, es por causa de la obra perfecta de Cristo. Luego nuestro hermano también nos estuvo instruyendo en cuanto a la segunda, y es que somos un pueblo escogido por Dios. Y por último, pero claramente revestida de un carácter especial, y es que debemos ser un pueblo santo, puesto aquel que nos ha llamado tiene un carácter enteramente santo. Y habiendo entonces agotado estos puntos, quiero que en el día de hoy, o en esta noche en particular, podamos abordar lo que de alguna forma se ha denominado el pilar de la santidad. Y de hecho podríamos no solamente decirle el pilar, sino también el indicador. Es aquello que nos puede permitir de alguna u otra forma medir y evaluar nuestra santidad. Y de hecho no podríamos estar hablando algo distinto, sino a la mortificación. Es entonces la mortificación del pecado un indicador, un pilar que debe ser objeto de nuestro estudio. Cuando hablamos de santidad, definitivamente debemos hablar de la mortificación del pecado. El uno desligado del otro ciertamente carecería de sentido. Y en cuanto a este estudio en particular, solo quiero que analicemos 3 puntos, muy sencillos. Solo vamos a ver nuestro deber, miraremos también cómo cumplir el deber y por último veremos unas consecuencias de no cumplir el deber. Esos serán los 3 encabezados o los 3 apartados en los cuales estaremos desarrollando todo el transcurso de este espacio que nos disponemos a tener. En cuanto a la mortificación, veremos el deber de todo creyente, revisaremos bien, entendí el deber, cómo cumplo ahora ese deber y últimamente estaremos revisando las consecuencias de no obedecer este deber. Sin embargo, a manera de introducción me gustaría poder llevarles, antes de entrar a nuestro deber, cuando hablamos de mortificación y pecado tenemos 2 puntos. Tenemos por una parte la mortificación, pero por otra tenemos el pecado. Y me gustaría hablar de la realidad del pecado en la vida del creyente a manera de introducción. Y también que veamos qué es mortificación. Luego sí, estaremos adentrados en nuestro primer punto. En cuanto a la realidad del pecado, podemos decir que la historia humana, o desde el principio de la historia humana, hablando inicialmente de Adán y Eva, claramente estábamos seminalmente presentes en Adán cuando éste desobedeció el mandato de Dios. Cuando pecó, todos los presentes estábamos también allí representados. Y a esto históricamente se ha conocido como el pecado original. Y es que todos los descendientes, desde Adán hasta nuestros días, vienen entonces con el pecado original. No hay uno solo que pueda distinguirse exento de esta norma. Es una norma. Todos venimos manchados con el pecado. Pero luego también vemos algo que se ha revelado a partir de esta raíz en todos.
y es que todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno bueno. Y de continuo entonces, a raíz o a partir de este pecado original, se han generado pecados actuales. Pecado original uno, pero pecados actuales hay múltiples, hay infinidad de manifestaciones del pecado. Y a esto también históricamente se le ha conocido como pecado o pecados actual. Y de alguna forma en este punto cualquiera de ustedes podría decir, pero hermano, debes reconocer que estamos dentro de creyentes y que en efecto en algún momento de mi vida fui regenerado o salvado por Cristo. Y esto es así, hermanos. La regeneración tiene un efecto que cambia la disposición regente de nuestra alma. Antes vivíamos para el pecado, vivíamos inclinados a las condiciones propias de nuestra naturaleza, pero entonces cuando llega la regeneración ya hay una disposición diferente. Antes no obedecíamos ni teníamos interés en poder obedecerle, pero con la regeneración entonces ya hay una disposición de agradar a Dios. Ya ahora queremos sujetarnos a lo que Dios ha dispuesto. Y nos podríamos de alguna forma preguntar, ¿qué hace la regeneración frente al pecado original? Pues definitivamente no hace absolutamente nada. Seguimos experimentando pecado aún luego de la regeneración como creyentes. Como creyentes no ha pasado un solo día desde el momento en que podemos decir, desde ese día el Señor me salvó, desde ese día me reconozco como cristiano, hasta hace solamente unas horas o hace solamente unos segundos, usted ha estado en continuo pecado. Y esto se debe a que naturalmente es pecador. Y aún después de la regeneración sigue estando este pecado. Ha cambiado nuestra disposición, pero somos igualmente pecadores. Dicho esto, hermano, quiero decir entonces, sigo en mi introducción, que la mortificación del pecado, para poder dar una definición de ella, como también lo hacían anoche, quiero decir qué no es, y luego también decir qué es la mortificación. Y de una forma sencilla para que ustedes puedan de alguna forma apreciarlo de una mejor manera, valga la redundancia, podemos decir que la mortificación no significa la destrucción completa del pecado. Es una meta inalcanzable. Es deseable, es procurada, pero es inalcanzable. No podemos alcanzar la destrucción definitiva del pecado mientras estemos en esta condición. Hay algo que el hermano Edwin nos enseñaba en la mañana y son las etapas que podemos mencionar de la santificación. Hay una primera etapa y es cuando somos regenerados. Esa es una etapa y es la etapa inicial. Luego viene todo un transcurso, que es el transcurso de nuestra vida, y es en esta etapa donde se da la mortificación. La mortificación no se da antes, la mortificación no se da después, pues la siguiente etapa es la glorificación, y en esta no habrá pecado. Entonces podemos decir que la mortificación sí es una lucha continua contra el pecado. No es la erradicación total del pecado, pero sí es una lucha continua, constante y férrea contra un enemigo muy poderoso que se llama el pecado, que habita claramente en nosotros. De la palabra mortificación podemos decir que proviene del latín mors, que significa muerte, y facere, que significa hacer. En otras palabras, significa hacer que algo se muera. Ese es el propósito de la mortificación. Y por defecto, la mortificación es buscar la muerte de algo. En este caso, como ya vimos, ese algo es el pecado. De alguna manera, esta palabra implica o nos lleva al reconocimiento de la mortificación como la idea de poder debilitar algo hasta que pierda su fuerza, hasta que vaya perdiendo su apetito. Esto lo podemos de alguna forma encontrar en Romanos capítulo 13, versículo 14, que nos dice: no proveáis
para los deseos de la carne. En otras palabras, debemos acabar con todo aquello que alimente nuestro deseo incesante de poder pecar o poder inclinarnos al pecado. Somos tentados de continuo por nuestra naturaleza. De alguna forma, cierta ilustración también nos puede ayudar y es un hombre clavado en una cruz. Al principio, claramente, este hombre tendrá la capacidad de luchar en cierto grado, de presentar cierta resistencia, pero en la medida que se va desangrando, va perdiendo toda su fuerza. En una forma semejante a esto, podemos decir que nosotros en el ejercicio de nuestra mortificación debemos entonces ir debilitando nuestros deseos incesantes de pecado. Y como ya lo dijimos, en un sentido primario, la mortificación ya ocurrió. La mortificación, dice la Escritura en Romanos 6:6, que morimos con Cristo. El viejo hombre fue crucificado con Él. Sin embargo, como ya vimos, cada creyente tiene remanente de pecado y hasta el fin de sus días. Por lo tanto, es deber prioritario del creyente poder mortificar su pecado. Y bien, con ello entonces esto daba apertura a mi primer punto y es el deber de todo creyente. Voy a leer para ustedes nuevamente 1 de Pedro 1:15. Dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y es algo particular del alcance que nos presenta este pasaje. Y es que no nos menciona solo sé santo cuando estés dentro de los espacios eclesiásticos, solo sé santo en estos escenarios, sino sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, el alcance es absoluto. No hay una sola área de nuestra vida que no sea cubierta por este deber. Y es un deber que nos lleva a reconocer nuestra condición delante de Dios. Dios ha permitido soberanamente y nos ha comisionado este deber de que mortifiquemos el pecado. De alguna manera podría presentar para ustedes en cuanto a este punto del deber de nosotros de mortificar el pecado, un ejemplo en la Escritura o a lo largo de la Escritura que será muy diciente, y esta es la vida del apóstol Pablo. Podemos encontrar a un hombre que, si bien su mortificación, o mejor dicho, su salvación, quitó de él algunos pecados propios, como era su odio por los creyentes, podemos decir que también algunos otros pecados fueron objeto de su mortificación, o que fueron objeto constante para que él entonces mortificara, como es posiblemente el orgullo, como lo estaremos viendo. Al principio del ministerio de Pablo, durante sus primeros 3 viajes misioneros, escribió 6 epístolas principales. Hablamos de Gálatas, hablamos de 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Corintios y Romanos. Y en la carta de Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 9, nos dice que es el menor de los apóstoles. Es decir, aún dentro de los apóstoles, él se considera el menor. Pues dice se llama indigno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Pero luego, un tiempo después, hacia la mitad del ministerio del apóstol Pablo, durante su primera prisión romana, encontramos que el apóstol Pablo redactó 4 epístolas más. Hablamos de Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Y en una de ellas, en este caso en Efesios, nos dice, yo soy más pequeño que todos los santos. Entonces tenemos algo, y es que el apóstol Pablo acaba de decir en el principio de su ministerio que es el menor de los apóstoles. A la mitad de su ministerio nos está diciendo que es el menor de todos los santos.
Y luego ya al final de su ministerio ya ha pasado la primera cárcel romana, esta ya es la segunda, y Pablo entonces escribe esas dos últimas epístolas, o tres en este caso. Tito, primera de Timoteo 1 y segunda de Timoteo. Y en una de ellas, en este caso en Timoteo, nos dice que es el primer de todos los pecadores. Entonces tenemos que el apóstol Pablo ha pasado de decir que es el menor de los apóstoles para luego decir que es el menor de todos los santos y finalmente decir que es el primero de todos los pecadores. Está en una forma descendiente. El apóstol Pablo en su principio como regenerado se reconoce de una forma, pero luego conforme a la mortificación de su pecado se empieza a reconocer de otra. Y esto es propio de un hombre que ha sido expuesto a la Escritura. Y esto es algo que también debe pasar en nosotros. Y es que debemos, ante mayor luz, mayor nuestro compromiso por la mortificación. Y si esto fue así para el apóstol Pablo, quien mortificó de continuo su pecado, como lo deja visto en 1 Corintios 9:27, pues dice, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Si esto fue así en cuanto a él, evidentemente en cuanto a nosotros no es menor. De alguna forma el no hacerlo es tener en miserable estima la obra perfecta de Cristo, que ya lo veíamos. Es desestimar lo que Cristo ha hecho por nosotros, su obra en nosotros. De alguna forma podríamos decir que si el pecado no es objeto de nuestra mortificación, el pecado nos será de continuo estorbo. Pues el pecado es engañoso y claramente sabe cómo aparentar ciertos momentos de quietud en los cuales nos permitirá de alguna forma decir, el pecado ha cesado. Sin embargo, él nunca lo hará, como ya lo mencionamos. El peor y más temible enemigo del creyente no es necesariamente Satanás y todos sus secuaces. Es con total claridad el pecado que tenemos en nosotros mismos. Satanás solo hace uso ocasional de este pecado que habita en nosotros. Cada creyente encuentra desde su regeneración que hay una lucha, hay un conflicto en él, y es que queriendo hacer el bien, muchas veces no lo hace. No hace el bien que quiere, pues hay una ley que batalla en sus miembros, y esto claramente le debe invitar a mortificar el pecado. El pecado debe ser objeto de nuestra mortificación, no solamente los domingos, sino en cada espacio que tengamos, en cada momento y diría en cada instante. Pues ciertamente persigue y perseguirá hasta el fin de nuestros días. El pecado siempre aspirará a lo peor. De alguna forma en su engaño siempre se presentará con una pequeña porción o dejará ver algo solo de él. Pero detrás vendrá ciertamente mucho más. Es lo que pasó en el ejemplo de David. Podemos ver cómo el rey David solo se permitió ver a una mujer desnuda cuando se bañaba. Y eso no hizo sino llevarle luego al adulterio para que finalmente terminara matando al legítimo esposo de esta mujer. Lo único que puede impedir que el pecado en el hombre siga acrecentando, y en este caso en el creyente, es la continua mortificación. Y por eso es presentado como un deber. Por eso la mortificación se presenta como esencial a la hora de hablar de nuestra santificación. Sin mortificación, definitivamente no podríamos hablar de santificación. Es esencial. Y en este punto podríamos preguntarnos, ¿cómo poder mortificar? Ya entiendo mi deber a la luz de lo que se ha presentado, pero ¿cómo mortifico mi pecado? Y es en esto, en un sentido, que quiero llevarles al segundo punto. Y el segundo punto que nos llevará
Este espacio es cómo poder cumplir este deber, cómo cumplir el deber de mortificar el pecado. Cuando mortificamos el pecado, estamos procurando tratar de matar aquello que nos inclina, nos seduce y nos lleva a todo lo que se revela contra Dios. El énfasis de la mortificación no es solamente el fruto, es decir, aquello que es visible, sino también la raíz de aquello que produce lo que externamente se ve. Es el principio que vemos en Mateo 15:19, que el Señor lo expresa de la siguiente manera. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es principalmente objeto de la mortificación los frutos, pero también es la raíz, como la fuente de la manifestación externa del pecado, que en este caso llamamos los frutos del pecado o las obras del pecado. Cuando hablamos de cómo mortificar el pecado, podríamos decir 4 aspectos principales. Para mortificar el pecado, obviamente debemos conocerlo, debemos conocer a nuestro enemigo. Debemos saber cómo opera en nuestras vidas, es lo segundo, pero también debemos estar dispuestos a destruirlo. Para finalmente, y dar paso con esto al punto, y es que debemos hacer o emplear los medios que Dios nos ha permitido para este fin. Lo que quiero decir es que para mortificar el pecado debemos conocer a nuestro enemigo, en este caso el pecado, y en específico qué en particular el pecado, qué pecado estamos tratando, saber cómo opera en nuestras vidas. Debemos tener una decisión por mortificarlo o estar completamente decididos a ello, pero debemos conocer los medios que el Señor nos ha permitido para poder cumplir este fin. Y en cuanto a los medios, quiero presentarles 5 medios que podemos ver en la Escritura para la mortificación del pecado. El primer medio que encontramos o que les quiero presentar no es otro sino el Evangelio. Con mucha frecuencia, los creyentes podemos considerar que el Evangelio es solo cosa de inconversos, o que solo fue algo por lo cual pasamos en un momento de nuestra vida y que luego solo presentamos a alguien cuando queremos evangelizarlo para que entre también. Debo decir que el Evangelio, hermano, no es el ABC de nuestra vida, sino que va desde la A a la Z. Es toda nuestra vida entera gira en torno al Evangelio. El Evangelio de Dios no se presenta solo como una solución para nuestra culpa y problema moral, sino que es una ayuda vital para poder mortificar nuestro pecado, pues nos recuerda la obra de Cristo, nos recuerda su perfección, nos recuerda sus beneficios para con nosotros, pero sobre todo nos recuerda que no somos merecedores de su gracia. La gracia claramente es un favor inmerecido que se nos ha sido dado, y esto a través del Evangelio. Debemos aplicar el Evangelio a cada aspecto de la vida de nuestra vida. No sería claramente la vida o ver a través de la vida de Abraham sin en el Evangelio. No podríamos ver el evento de Abraham e Isaac sin el Evangelio. No podríamos ver la vida del rey David sin la luz del Evangelio. El Evangelio está completamente cubierto desde el jardín del Edén hasta el fin de nuestras vidas. Y de alguna forma presento el Evangelio como vital para la mortificación del pecado, y es porque podemos ver algunos usos. Y es que el Evangelio, en primer lugar, labra el terreno de nuestros corazones para que podamos ver la iniquidad de nuestra falta, pero que también podamos recurrir a Él como nuestra única necesidad, que lo podamos acudir a Él
desesperadamente como nuestro único socorro. Hablo de Cristo. Pero también nos libra de la culpa y nos brinda seguridad al reconocer que la cruz nos brindó perdón no solamente para los pecados en nuestra regeneración, sino para todos los pecados presentes y futuros. Y es lo que nos enseña también Romanos capítulo 4, versos 7 al 8, cuando dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. De alguna forma podemos acercarnos cada día a la mortificación con la certeza de que Dios nos ha perdonado. Y esto debe ser suficiente para poder decir: claramente soy pecador, pero Cristo ha podido suplir la necesidad de mi pecado. Él ha podido suplir lo que es necesario para mí y por lo tanto es mi deber mortificar mi pecado. Podemos acercarnos entonces a la mortificación sin temor, pues en Él claramente ya se ha dado nuestro perdón. De alguna forma lo que se nos invita entonces es a predicarnos continuamente el Evangelio. Y esto debe ser así, hermanos, pues no hay un solo día en el que no necesitemos de Él. Todos los días de nuestra vida necesitaremos el Evangelio, pues no es una puerta solo por la cual entramos, sino que es todo el camino de nuestra vida. En segundo lugar, o en el segundo medio que pretendo presentarles, es el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este pasaje nos deja ver que nuestro deber claramente es mortificar el pecado, pero no se señala a nosotros como un actor principal, sino que se señala al Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos capacita para toda buena obra. Es por medio de la obra del Espíritu Santo y de esta persona de la Trinidad, a través de la cual podemos mortificar nuestro pecado, entendiendo que fue comisionado para esto. De alguna forma podríamos decir que es una responsabilidad que depende enteramente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos responsables de la mortificación, sí, pero con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo mortifica el Espíritu Santo el pecado en nosotros? Pues quiero decirles que el Espíritu Santo nos ayuda a tener convicción de pecado. Por las Escrituras nos redarguye y corrige, pero también nos ilumina y con esto nos permite poder ver y conocer lo que Él llama pecado y lo que no. Pues ciertamente por naturaleza el pecado ha de mostrarse engañoso, pero solo a través de la luz de la Escritura podemos reconocer lo que es pecado y lo que no es así. Algo que el Espíritu Santo de Dios también hace es poder capacitarnos y nos da la fuerza para confrontar nuestro pecado. Pero también produce frutos y estos frutos se oponen a la naturaleza propia nuestra, a la naturaleza de pecado. Y esto lo vemos expresado en Gálatas capítulo 5. Pues Pablo contrasta aquí las obras de la carne con los frutos del Espíritu. Una, de alguna forma, deroga a la otra, son incompatibles. No podemos decir que de un mismo fruto o de una misma raíz, hay frutos de pecado o hay frutos del Espíritu. Y por eso entonces la obra del Espíritu es vital para nosotros. Y su ayuda se convierte en un estímulo para hacer la obra, no una razón para descuidarla.
Porque aunque dependemos del Espíritu Santo de Dios en esta labor de mortificación, debemos reconocer que es nuestra responsabilidad poder hacerlo. Él coopera con nosotros en esta labor de mortificación. Y en esto podría citar las palabras del doctor Bridge. Dice, trabaja como si dependiera de ti y al mismo tiempo confía como si no trabajaras. Y es de esta forma como quiere transmitir el hombre que nosotros somos responsables de mortificar nuestro pecado, pero que definitivamente no podemos asumirnos que somos nosotros quien lo hacemos enteramente. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos capacita, quien nos ilumina y quien nos permite ciertamente poder mortificar el pecado. Otro medio que podemos también definir para la mortificación es la Escritura. He mencionado entonces el Evangelio, el Espíritu Santo y la Escritura. El Salmo número 119, versículo 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De alguna forma tenemos la responsabilidad como creyentes de poder memorizar contenidos de la Escritura que nos permitan en momentos puntuales poder echar mano de ello. Y es lo que este salmo nos intenta ilustrar. Nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, los dichos de Dios. Y la palabra guardar aquí nos quiere llevar al hecho de poder reservar porciones de la Escritura para necesidades futuras. Esto es lo que debemos hacer, hermanos, con la Escritura, puesto solo ella nos revela la condición natural de nuestro accionar. Solo ella nos podrá permitir ver adecuadamente la situación por la que nos encontremos a la luz de su inspiración. Solo por ella podremos llamar pecado a lo que es pecado y no vacilaremos entonces en lo que ciertamente nos inclina al mal. Por supuesto que memorizar pasajes bíblicos y recurrir a ella no es algo mágico, no es algo que simplemente va a alejarnos del pecado, pero es nuestra responsabilidad que a partir del hecho de recurrir a la Escritura podamos entonces tener herramientas útiles y eficaces para la debida mortificación del pecado. No podríamos presentarnos a la batalla contra feroz enemigo sin instrumentos para poder hacerlo. Y la Escritura es eficaz en esto. Y por ello hacemos bien entonces en poder memorizar, en poder meditar en pasajes puntuales respecto a nuestras vivencias de pecado. Toda la Escritura es útil para este fin, absolutamente toda, hermanos. Cuando el pecado entonces nos tienta, cuando visita el pecado nuestra morada, solo teniendo recursos suficientes, como es el caso de la Escritura, podremos combatir sus incesantes ataques. Dios ha dado su ley para condenar el pecado donde quiera que éste se encuentre. Y no solo para el inconverso, sino que el propósito de la ley de Dios es descubrir enteramente las maquinaciones del corazón humano. Y esto incluye al pecador inconverso, pero también al pecador regenerado. Paso entonces a el siguiente medio para la mortificación y es la oración. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 38, se nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad que está dispuesto, pero la carne es débil. Es el mismo Señor quien está diciendo a sus apóstoles que deben ejercitarse entonces en la oración como un instrumento para poder huir de las tentaciones que ciertamente
nos visitan de continuo. En cuanto a la oración, debo decir que debemos hacerlo de una forma constante. Debe ser de una forma planificada, como son nuestros espacios devocionales en nuestras casas. Debe estar incluida en nuestra oración aquellas áreas de pecado que han sido constantes o reiterativas en nuestra vida. Deben ser puestas entonces a la luz de la Escritura y lo que ésta enseña. Las oraciones deben ser presentadas a Dios en forma constante, pero también deben ser presentadas en forma espontánea, en forma ligera. Son dos momentos. Uno, cuando lo hacemos de forma planificada, ordenada y constante en situaciones comunes, como es nuestra casa. Pero también hay otros escenarios puntuales que nos visitan y que la oración sigue siendo igualmente eficaz. Y un medio no deroga al otro, porque ciertamente nuestra oración debe estar llena de la palabra de Dios. Entonces, en el momento en que nos visite el pecado, debemos echar mano de la palabra, pero también podemos recurrir en oración a Dios, rogando su pronto auxilio. Puesto seguramente nos encontraremos ante un escenario que no nos dará para ir a nuestra casa y orar. El quinto medio que quiero compartir es la iglesia. La iglesia, que a fin de cuentas es el mayor medio de gracia, pues es la expresión sublime de todos los demás medios de gracia. Pero en particular quiero mencionar a la iglesia como un instrumento que nos permite el involucrarnos con otros creyentes maduros, que nos permite el ser vulnerables ante otros hermanos y ante su revisión constante. Y en esto quiero decirles, hermanos, que la iglesia es nuestro refugio, o en este caso nuestro medio para mortificar el pecado, puesto en ella podemos encontrar aquellos que han sido también llamados como nosotros a cumplir este deber y que también podrán estar en la capacidad por la Escritura de poder corregirnos, pero también animarnos, que podrán tener las herramientas para poder guiarnos a la luz de lo que ya ha sido enseñado por la palabra. La Escritura nos dice en Eclesiastés 4, del 9 al 10. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren en uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. A donde quiero llevar este medio en particular de la iglesia, es que la iglesia, hermanos, en la iglesia podemos encontrar hermanos que ciertamente maduros puedan guiarnos en la mortificación de nuestro pecado, que puedan guiarnos, que puedan alertarnos, pero también que puedan corregirnos. Y ciertamente es mejor caminar juntos como iglesia. No es una tarea que se nos haya llamado en solitario, no es una tarea exclusiva, sino que es una tarea que claramente debemos también hacer en comunidad. Con esto termino entonces los medios que he expresado como instrumentos para poder mortificar el pecado. Por último, para terminar esta intervención, quiero hablarles de las consecuencias de no mortificar o las consecuencias de no cumplir el deber. El Salmo 31, versículo 10 nos dice: se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. No hay una forma más segura de ocasionar debilidad, no hay una forma más expedita
en que un creyente pueda sufrir fragilidad en su vida espiritual, que cuando desestima o cuando descuida su deber de mortificar el pecado. Pues como ya lo hemos mencionado, el pecado no se detendrá. Si usted no mortifica el pecado lo seguirá a usted hasta encontrarlo. Y si algo ya también se mencionó es que el pecado solo irá en aumento. Momento tras momento él seguirá trayendo mayor mal. Ni aún el más destacado de los creyentes, ni aún aquel que ha sido dotado de toda gracia, como somos los creyentes, es exento de este deber. Pues como creyentes necesitamos urgentemente poder mortificar nuestro pecado. Y quiero llevarle al reconocimiento de 4 consecuencias a las que nos puede llevar el hecho de no mortificar el pecado. Y la primera de ellas es el peligro de ser endurecidos. Hebreos 3:13 nos habla de esto. Dice, o bueno, solamente una parte, dice que el endurecimiento causado a partir del pecado nos lleva de alguna forma a apartarnos de los medios de gracia. El endurecimiento que causa el pecado nos lleva constantemente hacia otros pecados. Y es por esto que debemos tener cuidado de no mortificar, hermanos, pues el pecado ciertamente nos lleva al endurecimiento. Y si hay algo particular del pecado es que no es fácil de reconocer en primera instancia. Se presenta sigilosamente, pero una vez que ingresa, tiene la facultad de poder seguir endureciendo al hombre. En segundo lugar, el pecado nos puede llevar a la consecuencia de sufrir castigos o correcciones temporales, porque claramente hace parte del rol de Dios. Dios a todo hijo que recibe lo disciplina. Y en esto podemos ver también el ejemplo del rey David en cuanto a su trato con Betsabé. Lo vemos reflejado en las Escrituras de esta forma. Podemos ver cómo el Señor trajo juicio sobre el rey David a partir de su pecado no mortificado. El rey David pecó, el rey David se endureció, pero también fue objeto del castigo temporal de Dios. Pero también podemos ver otra consecuencia, y es que el pecado nos lleva a perder nuestra paz y nuestra fortaleza en el Señor. Es propio del pecado causar esto cuando no es mortificado. Lo podemos ver en pasajes como Isaías 57:10, o en Oseas 5:15. Y es algo particular del pecado, hermanos, y es que ciertamente tiene la posibilidad de endurecernos, también de llevarnos o exponernos a la corrección de Dios, pero también de quitar nuestra paz y nuestra fortaleza en el Señor. Y esto repercute en todos los demás medios de gracia. Esto repercute en nuestra comunión con Dios y con a todos los que Él ha llamado. Y por último, podría decir que hay una relación estrecha entre aquellos que mortifican o que no mortifican su pecado con aquellos que han sido desprovistos de la gracia salvadora de Dios. Podría decir que claramente aquellos que no están determinados en mortificar su pecado son aquellos que no ha brillado la gracia de Dios. Es un deber que es ineludible, es un deber que ciertamente se nos ha dado para cumplir.
La mortificación entonces, hermanos, es algo que evidenciará nuestra santificación. Es un instrumento, es un pilar que ciertamente no debe ser descuidado, sino que debe ser atendido día a día.